Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este directo. Hola a todas. Gracias por estar aquí, por dedicar un ratito de vuestro tiempo para aprender y para escuchar a estas dos grandes profesionales. Buenas tardes. Bueno, hoy venimos a hablar sobre el lipedema, ya lo sabéis, y también venimos a presentar a las dos nuevas incorporaciones al equipo de la consulta de Soy Como Como. Ellas van a atender los casos de lipedema y van a ofrecernos todo su conocimiento y experiencia en consulta en el día de hoy también para resolver todas las dudas que podáis tener. A lo largo de esta noche, si queréis ir anotando en la cajita de preguntas, si nos diera tiempo al final, podríamos atender alguna de vuestras consultas directamente con ellas, ¿vale? Pero primero vamos a seguir un pequeño guión para poder ordenar todo el contenido, ¿vale? Bueno, como os digo, venimos a presentar a Miriam Berzas y a Ana Martínez. Ellas van a ser las nuevas integrantes del equipo y van a tratar casos de lipedema porque cada vez más vemos en consulta que tenemos más casos cada vez de esta enfermedad. Ya hablaremos más sobre ella, pero ya os avanzo que es una enfermedad crónica que tiene mucha relación con la inflamación crónica de bajo grado, que de esa sabemos un poquito más o hemos escuchado al menos hablar más de ella. También tiene relación con la microbiota y con la permeabilidad intestinal. Ellas nos van a dar alguna información más al respecto de qué relación tienen entre ellas todos estos conceptos. Pero bueno, antes de nada quería animarte a que te quedes en este directo, tanto si ya estás diagnosticada de lipedema, como si sospechas de sufrirlo, como si conoces a alguien que pueda estar sufriéndolo. Y si no, también te animo a que te quedes para aprender un poquito más sobre esto, que es muy interesante y vamos a hablar con dos grandes profesionales sobre el tema, así que bueno, bienvenida. Voy siguiendo un poquito un guión para no salirnos de tiempo. Bueno, antes de nada también quería presentarme porque seguramente muchas de vosotras no me conocéis y estaréis pensando quién es, qué hace aquí y dónde está Nuria, ¿no? Porque suele hacer ella los directos. Yo en este caso le echaré una mano en algunos de ellos y en particular en este me interesaba mucho el tema y bueno, y he decidido moderar yo este directo. Vale, bueno, cuando yo soy Marta Parry, soy la directora de la consulta de Soy Como Como y Ets el que menjas y bueno, cuando conocí a Nuria tuvimos muy claro cuál era nuestro objetivo principal para este proyecto de la consulta y era crear un centro de salud integrativa multidisciplinar, ¿vale? Conformado por distintos profesionales de la salud, no solamente nutricionistas y dietistas, y que pudiéramos ser un centro de referencia, que el paciente pudiera ser atendido por cualquiera de nuestros profesionales y en cualquier ámbito dentro de la salud integrativa. A día de hoy conforman el equipo 20 profesionales de la salud, algunos médicos, nutricionistas, dietistas, psicólogos, enfermeros, o sea que eso ofrece una visión 360 grados al paciente, ¿no? Y podemos de esta forma cuidar cada detalle y atender el caso de forma integral, en equipo. Y es por eso que desde hace un tiempo hacemos también sesiones clínicas en las que consultamos casos que hayamos podido atender en consulta que sea interesante compartir con el resto del equipo y ofrecer esta visión multidisciplinar, ¿no? al paciente. Ya sabéis que muchos de los profesionales que forman parte del equipo tienen un gran reconocimiento y una larga trayectoria en consulta,
Así que tanto si estás aquí por el lipedema como si simplemente te interesa aprender y tienes o tienes otra patología, puedes ser atendido por cualquiera de nuestros profesionales y bueno, más adelante ya en el directo ya os explicaré cómo llegar a nosotros, cómo pedir cita o cualquier cosa, valoraros, cualquier cosa que necesitéis. ¿Vale? Tenemos consulta, bueno, ya lo sabéis, pero tenemos consulta presencial en Barcelona que lleva funcionando desde hace 8 años aproximadamente, funciona muy bien y por eso hemos decidido también abrir consulta presencial en Madrid porque muchas de vosotras queríais esa presencialidad, ese trato un poquito más cercano, aunque si no vives ni en Barcelona ni en Madrid, podemos atenderte de forma online sin ningún problema. Muchos de nuestros pacientes lo hacen así y realmente reciben el mismo trato y el mismo cariño que en la consulta presencial. Bueno, vayamos al grano, no me enrollo más. Venimos a hablar hoy con 2 profesionales expertas en lipedema. Ellas, aparte de ser grandes profesionales de este tema, también tienen una característica especial ellas dos, y es que lo han sufrido en sus propias carnes. Ellas son pacientes de lipedema y por eso se metieron en este mundo. Y de hecho hay un vínculo entre ellas muy bonito, y es que Ana era paciente de Miriam, con lo cual desde ahí se conocieron. Bueno, luego nos lo explicarán, pero lo que venía a decir es que que un profesional de la salud pueda entender tu caso porque ha pasado por lo mismo es muy importante, ¿no? Porque puede entender tus preocupaciones, en qué paso del proceso te encuentras, cuáles son tus dudas, cuáles son los síntomas. Lo han vivido también en sus propias carnes, con lo cual pueden entender y empatizar mucho más con el paciente, ¿vale? Bueno, como ya he dicho, ellas son Miriam Berzas y Ana Martínez. Voy a invitarlas ahora a unirse a este directo, a ver si las encuentro por aquí. A ver. Vale. Hola Miriam, ¿qué Hola, tal? tal, Bienvenida. Marta, chicas? ¿Cómo estás? Pues muy bien, te escucho un poco como con retraso. Yo no sé si todas te escuchamos igual, pero te voy viendo la imagen y el sonido como un poco por detrás. Hola. Vale. Hola, Ya va Ana. bien que lo digas para ver si a alguien más le pasa y podemos solucionarlo. Hola Ahora ya te... Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, yo te escuchaba como que se distorsionaba la voz. De pronto era como que iba muy rápido y de pronto como muy despacio. Ah, O sea, como muy ah. lento. No lo sé. A ver si yo os veo y os Ah, escucho ahora se perfecto. escucha perfecto, Marta, ¿eh? Ahora cuando nos hemos ¿Sí? conectado las tres ya se te Ha va como... mejorado. Sí. Bueno, pues mira, eso es lo importante. Lo que he dicho antes tampoco era tan importante como lo que viene ahora, así que bueno, ya casi ya me callo, pero os voy a presentar en un minutito para que sepan un poquito más de vosotras. Miriam Berzas es licenciada en medicina y especializada en medicina de familia. Ella tiene un máster en medicina estética y antienvejecimiento, entre otras formaciones en salud integrativa, microbiota y permeabilidad intestinal, de lo que hablaremos también en un ratito. Y lo que se me hizo curiosidad es que hace 7 años que solamente tratas pacientes con lipedema. O sea que o han evolucionado mucho los casos, han incrementado mucho los casos, o ahora se diagnostica más que antes, ¿no? ¿Entiendo? Parece que Miriam se ha ido. Sí, no la veo, yo tampoco. A ver. Ahora, aquí A ver, es que está. me había salido, Vale, no Pero pasa te nada. estaba siguiendo, ¿eh? Bueno, cada vez afortunadamente se diagnostica más, se conoce más
Entonces, pues bueno, esto es algo muy positivo para todas las pacientes que sufrimos lipedema, ¿no? Hace algunos años esto era, pues es tu constitución o tienes que hacer dieta o bueno, pues la historia que Ana y yo vivimos día a día en consulta de pacientes que han hecho de todo porque no se conocía, ¿no? Incluso hay casos, pues bueno, bastante desgarradores de pacientes que han hecho un peregrinaje por muchísimas consultas, viendo cómo su cuerpo se iba deformando sin ninguna solución. Y bueno, pues llegados a este punto que ya cada vez se va conociendo más, pues es una pena, porque dices, si esto se hubiera cogido a tiempo, Claro. ¿no? Pues no hubiera sufrido tanto. Entonces, pues bueno. Claro, sí, sí. Y bueno, y tú estás como médico diagnosticando todos esos casos y Ana está más en la parte de tratamiento. Ya explicaremos luego que tenéis una forma de trabajar, ¿no?, entre vosotras desde hace mucho tiempo. Y Ana es dietista y health coach y es especializada en lipedema y microbiota, ¿no? Y bueno, y hace la parte de tratamiento del lipedema. Ya hablaremos también más adelante bueno, si queréis comentar algo de cómo os conocisteis o cuál es vuestro paso por la enfermedad también, ¿no? Porque he comentado antes que habéis sufrido vosotras mismas la enfermedad, con lo cual tenéis mucha experiencia propia y también en consulta. Sí, eso te da, bueno, la posibilidad de poder conectar mejor con el paciente y de entenderla mejor, ¿no? Porque ya no vas a ir sobre lo que tú misma has pasado y lo que has sufrido, ¿no? Se intenta siempre, bueno, al final eres una persona íntegra con tus mismas vivencias y con bueno, con todo lo que has aprendido, ¿no? Y tratas de llevarlo a la consulta y se hace, bueno, parece ser que a las chicas también les va mejor cuando Lo se notan. sienten comprendidas, ¿no? Porque es un constante, lo que decías tú, muchas veces pasa esto, ¿no? Que es un constante que no te entiendan, es un constante que no sepan bien. Mucha gente no, bueno, que no sabe ni siquiera de la existencia, ¿no? De la patología. Sabemos que es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, pero sí que se puede tratar y bueno, con buenos resultados también. O sea, obviamente no va a desaparecer, pero de alguna manera tratamos de mejorar la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Y bueno, y yo la Muy conocí importante. porque era mi médico. Sí, ¿queréis explicar un poquito más esto? Ana, explica. Yo- Pues Miriam fue mi médico, mi médica, y es el día de hoy, ¿no? Ella sabe, es la que mejor conoce mi microbiota a día de hoy. Y bueno, yo vengo de otro mundo, yo trabajaba en diseño de coches, soy arquitecto y sin embargo, bueno, me empecé a interesar por esto cuando empecé a ver de que a raíz del tratamiento que hice con Miriam empecé a cambiar y empecé a sentirme mejor, conseguí cosas que yo tengo 54 años, ¿no? Y con 40 y pico yo me empecé a sentir cada vez peor y no veía solución, ¿no? Si bien la enfermedad la empecé a detectar con 16, 17 años, digamos que a medida que iba pasando el tiempo, como que todo iba a peor, ¿no? Y además, bueno, tenía otras comorbilidades. Y bueno, al ver que empecé a mejorar, que perdí 30 kilos, mi vida cambió muchísimo. Y me empecé a entusiasmar tantísimo y claro, yo siempre fui muy curiosa y le preguntaba cosas a Miriam, Miriam me mandaba eh, publicaciones, PubMed, y bueno, empecé un poco a investigar y como siempre digo, se me fue de las manos y acabé cambiando de profesión, ¿no? Una de las personas que me incentivó un poco a dedicarme a estudiar y a profundizar en el tema fue ella. Y es mi inspiración también, porque la verdad que es mi referente. Yo siempre voy, Miriam, esto, mira, has visto lo otro. Y bueno, la verdad que congeniamos muy bien a la hora de trabajar. Y Ahora trabajáis en muchos casos conjuntamente, ¿no? O sí, sea que eso, sí, es Siempre, maravilloso. qué siempre. bueno, Ana y qué yo bueno. somos como un matrimonio, casi. Era básico, era necesario teneros a las dos en el equipo, porque si no, teníamos solo una pata, ¿verdad? No, Sí, nos totalmente. quedamos a la pata coja. A ver, para mí Miriam es imprescindible en el tratamiento
y sé que, bueno, ella se apoya en mí en el tema de seguir al paciente, ¿no? Porque también cada una tiene su rol y bueno, sí, sí, nos complementamos bien. Claro, para ella eso Qué también bueno. es muy importante. Cuando tú trazas o tienes una planificación de cómo vas a hacer un trabajo sobre una paciente, es muy importante tener a tu lado a un profesional en el que confías 100%, en el que estás tranquila, sabes que va a hacer su trabajo perfectamente bien, puedes dormir tranquila sabiendo que sabe exactamente hacia dónde tú quieres ir. Yo hay veces que veo a alguna paciente, Ana y yo normalmente siempre después de que yo vea a la paciente, la diagnostique o bueno, pues después de haber recabado toda la información necesaria, hay veces que he llegado a estar hasta 3 horas en consulta con alguna paciente, buscando. Entonces, después, Ana y yo tenemos nuestras reuniones virtuales hablando sobre la paciente y trazando el camino que vamos a empezar a recorrer con ella, pero el camino lamentablemente no es recto, ¿no? Entonces hay veces que hay que hacer cambios y entonces, pues después de cada sesión de seguimiento que Ana tiene con cada una de las pacientes, luego volvemos a reunirnos las dos, pasa esto otro, vamos a ver cómo cambiamos, cómo no. Y hay veces que yo, si estoy a 1000, ¿no? Con un montón de cosas, para mí es una tranquilidad. Yo cojo, descuelgo el teléfono y digo, Ana, esta paciente tal, ya sabes. O sea, ella ya sabe perfectamente, no hace falta, porque sé ¿Cuál es el que plan, no? confío 100%, sé perfectamente que sabe lo que quiero que hagamos. Entonces, eso te da muchísima tranquilidad y mucha agilidad a la hora de poder trabajar. Qué bien, Sí, sí. qué bueno eso. Trabajo en equipo, claro que sí. Muy bien. Bueno, yo quería empezar para tener un poquito de orden, sobre todo por si alguien no pudo escuchar el directo que hizo Miriam con Nuria Coy hace un tiempo, hablando justamente sobre el lipedema, que fue muy interesante, está dentro de la comunidad de Como Soy Comets, y me gustaría que empezáramos un poco por el principio, explicando qué es el lipedema y qué lo diferencia de un sobrepeso, de una obesidad o incluso, hemos hablado alguna vez, ¿no? Pueden haber personas que no tengan ni siquiera sobrepeso y también sufren lipedema. Eso es, claro. Yo soy un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿no? Bueno, el lipedema es una enfermedad crónica que se caracteriza por el acúmulo desproporcionado de grasa en extremidades, ¿vale? Pueden ser las piernas, pero también pueden estar afectados los brazos. Entonces, este acúmulo desproporcionado de grasa va a traer consigo una desproporción entre el tronco y estas extremidades, ¿vale? Este acúmulo tiene que ocurrir de manera bilateral y simétrico, ¿vale? A excepción de estadios más avanzados, donde hay una afectación de otras estructuras, ¿no? En el lipedema se suele respetar el pie y la mano, cuando hay una afectación también del brazo, ¿vale? Es bastante característico cuando hay una afectación de la pierna completa, ¿no? Respetando el pie, que haya una especie de cinta o de brida sobre el tobillo, que es lo que se denomina signo de Q o signo de la copa, ¿no? Las pacientes que tienen lipedema suelen manifestar síntomas como pesadez, dolor en las piernas, hematomas con facilidad, alteraciones en la sensibilidad de la pierna o falta de sensibilidad o un aumento de sensibilidad o cambios de temperatura. En algunos estadios más avanzados, al tocarse la grasa, notar como una especie de nódulos. Empiezan a aparecer como algunos acúmulos de grasa en sitios característicos como en la cara interna de las rodillas o un poquito por debajo, o como unas bolitas de grasa por debajo de la rótula, ¿no? Que hacen como una forma de la rodilla redonda, también un poco así más característica, ¿no? Es importante saber que el lipedema es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que necesitamos de la confluencia de varios factores para que la enfermedad desarrolle. Esto, como yo siempre le digo a mis pacientes en consulta, es una parte positiva, otra menos positiva. La parte positiva es que, como necesitamos de múltiples factores para que la enfermedad desarrolle, si los identificamos y trabajamos sobre ello, podemos manejar muy bien la evolución de la enfermedad. Pero tenemos que identificarlo. Esa es la parte menos positiva, que no en todas las pacientes se desarrolla de la misma manera. Entonces, se necesita un tiempo para hacer un diagnóstico
muy preciso, ver qué factores están influyendo, cuáles no, y de esta manera poder trazar un plan de trabajo individualizado y adecuado a esta paciente, ¿no? La característica fundamental aquí es que el adipocito, ¿no?, la célula grasa en el lipedema, es metabólicamente disfuncionante. Yo a veces le digo a mis pacientes que es algo así como el niño en clase, que es un poco más lento, entonces le cuesta un poco más. Entonces esto hace que no sea tan eficaz o no puedan manejar esas reservas. Esas reservas grasas no se puedan manejar de una manera tan eficaz ante estímulos frente a los que responde sin ningún tipo de problema un tejido adiposo sano, ¿no? Entonces, en este contexto, pues empieza a ocurrir una situación inflamatoria, una hipertrofia del adipocito, que en un intento, nuestro organismo, un intento de compensar esto, empieza a provocar una situación de multiplicación, de hiperplasia, ¿no? Siguiendo un patrón de inflamación, multiplicación, provocando una situación inflamatoria, compresiva, de aumento de volumen a nivel de estas extremidades y generando un proceso inflamatorio pues cada vez mayor. Como ya sabemos, en el caso de la inflamación crónica, pues como este tejido adiposo inflamado a su vez engorda más esta situación inflamatoria. Hay diferentes grados, ¿no? También. Estamos hablando de grados cuando hablamos de tipos y de grados. Hablamos de tipos según las zonas afectadas. Hablaríamos de un tipo 1 cuando la afectación es la zona de las caderas, un tipo 2 cuando se afecta hasta las rodillas, un tipo 3 cuando hay una afectación hasta el tobillo, un tipo 4 cuando la afectación también es en brazos y ya pues nos iríamos al 5 cuando hay afectación linfática, es decir, estadios mucho más avanzados. Cuando hablamos de grados estamos hablando un poco del nivel de inflamación o el aspecto, lo que tú percibes, lo que tú palpas, lo que tú ves en la piel, ¿no? Por fuera, ¿no? Si hay más nódulos o menos nódulos, si aparecen arañitas vasculares como consecuencia de ese aumento de la presión. Entonces, de ahí vamos pasando de un grado 1, un grado 2, un grado 3, dependiendo de esto. Porque a veces yo pienso, lo que es la celulitis de toda la vida, ¿vendría a ser ese aspecto? Claro, pero ahí hay una clasificación similar en cuanto al aspecto, pero metabólicamente no tiene nada que ver. Claro. Entonces, son cosas completamente distintas. Una cosa es que tú puedas ver un aspecto de la piel que tenga más o menos hoyuelos, que no te espero. Esa forma del adipocito nodular, ese comportamiento metabólico diferente, son cosas completamente distintas a la hora de la progresión en el tiempo, ¿no? Claro, no, lo decía básicamente para que alguien que diga, ostras, yo tengo una zona de mi cuerpo donde tengo más acumulación de grasa y se convierte un poco en esa celulitis, ¿no? Esa piel de naranja, que lo puedo llegar a confundir. ¿Es esto lipedema? Entonces, ¿tengo lipedema? No, No, ¿no? O sea pero claro, el diagnóstico de lipedema es un diagnóstico clínico, ¿vale? De exclusión de otras patologías. Entonces, claro, a la hora, de esto se trata el diagnóstico, ¿no? De ver si se cumple una serie de criterios y de síntomas que sean compatibles con el lipedema. No vale con tener una acumulada grasa en una parte, hay que ver si se van cumpliendo una serie de criterios, ¿no? Que he nombrado algunos, pero hay muchísimos más y hay que verlos en consulta detenidamente. Claro, son un conjunto de características y se tienen que cumplir varias de ellas para considerarse, para hacerse un diagnóstico claro, ¿no? Del lipedema. Eso es. Además, como estábamos comentando, pues en el lipedema hay una situación de inflamación de bajo grado presente a la base o a la cabeza, no sé cómo decirlo, a la base o a la cabeza o la raíz, la madre de los huevos, como se dice, ¿no? Entonces, claro, es muy raro que la paciente que tiene lipedema solo me diga, oye, es que tengo grasita aquí. Solo tengo grasa. Siempre aparecen más cosas y eso es lo que hay que identificar muy bien en la consulta, ¿no? Justamente. Digo que una de las cosas, por ejemplo, que también es bastante común y que es de lo que más molesta es el dolor. Porque es mucha gente le llama la grasa que duele, ¿no? Porque realmente es una situación de dolor, a veces es desesperante, según... Hay chicas que no, pero hay chicas que sí. Sí, eso es una característica muy concreta, ¿no? O sea, al final es algo que sí que te puede hacer sospechar de que existe el lipedema. Si duele, porque normalmente la grasa no duele, ¿no? Entonces, ahí sí
sí que es una característica muy diferencial de lo que sería un sobrepeso o una obesidad. Ujú. Y entrando un poquito más en detalle con lo que hablábamos de la inflamación de bajo grado, con la permeabilidad intestinal, la microbiota, ¿qué relación tiene el lipedema con todo eso? A ver, es importante, nosotros siempre estamos mirando qué es lo que está pasando en la pared intestinal, ¿no? Cómo es esa permeabilidad, si hay una hiperpermeabilidad, ¿no? Cómo está el moco, cómo está la microbiota, si hay una disbiosis en la microbiota, cómo están esas uniones estrechas, ¿no? Esto es súper importante para ver cómo se hace ese trasvase, si es de una manera, bueno, equilibrada o si es disfuncional, ¿no? Si hay un trasvase donde hay una respuesta constantemente, o sea, durante toda tu vida tienes esta permeabilidad que se va acrecentando, ¿no? Cada vez más porque hay una disfuncionalidad en cualquiera de estas partes de la pared intestinal, ¿qué puede pasar? Que haya una respuesta de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y esta respuesta puede desencadenar eh, puede cronificar también y al ser una inflamación constante, al final termina desencadenando una respuesta por ejemplo, una inflamación sistémica, ¿no? De citoquinas proinflamatorias bueno, que pueden desencadenar en algunas manifestaciones autoinmunes. Y entre estas cosas puede estar el linfedema, ¿no? Porque al final muchas veces cuando vamos a los congresos hablan de como un gran síndrome, la inflamación crónica de bajo grado, donde vemos diferentes síntomas. Entre ellos, por ejemplo, el lipedema. Entonces, no es que tengamos una dieta específica para el lipedema, pero sí, es lo que dice Miriam, ¿no? Tratando esa inflamación crónica de bajo grado, ver qué está pasando en tu intestino, qué está pasando en esa pared intestinal. Y primero vemos qué es lo que pasa y después empezamos a aportar soluciones, ¿no? Y empezar bueno, a ver la estrategia adecuada en el momento adecuado. Yo como dietista, bueno, planteo la dietoterapia siempre con Miriam, ¿no? Entre las dos vemos cuál es la estrategia correcta y vamos, nunca es igual en una chica que en la otra, porque siempre vamos viendo, ¿no? La respuesta con el paciente. Al final es un trabajo entre las tres, porque la paciente también te va dando ese feedback y a partir de ahí empezamos, bueno, a ver la estrategia correcta para hacia dónde vamos, ¿no? Y para diagnosticar algún desajuste en cuanto a microbiota o esta permeabilidad intestinal de la que hablamos, ¿tenéis algún método para hacerlo? ¿Utilizáis algún test o alguna prueba complementaria o os basáis más en la clínica, en la sintomatología? Esto que lo explique Miriam, que es la primera que ve a las pacientes y es la que al final hace este trabajo. Bueno, lo primero y más importante, fundamental, es escuchar a la paciente, ver los síntomas que la paciente nos cuenta, ¿no? Gracias a Dios, hoy en día pues se conoce y se sabe muchísimo más de este mundo, de la microbiota, de inflamación, pero nos queda muchísimo todavía por aprender y por investigar. Entonces, las pruebas que pedimos y los resultados que pedimos pues no son al 100% concluyentes, ¿no? Entonces todas las pruebas que pidamos, yo siempre les explico a las pacientes que son complementarias. ¿Complementarias de qué? Complementarias de la historia clínica que yo te voy a hacer, de lo que tú me cuentas. Porque me puedo encontrar una prueba que me salga negativa o una prueba que no me esté aportando mucha información, sin embargo, lo que tú me estás contando es algo para trabajar. Hoy os cuento así una anécdota que he tenido hoy en consulta. He tenido un test de microbiota que pedía una paciente que estaba bastante decente, pero una paciente con unos hábitos alimentarios malísimos, ¿no? Y tomando antibiótico una vez al mes por un cuadro de divertículos, etcétera. Bueno, el caso es que lo comentaba con más compañeros y demás, de decir, fíjate qué tipo de secciones y todo lo que nos queda por aprender y la resiliencia que tendrá la microbiota de esta mujer y que luego a la mínima, a lo mejor con una gastroenteritis se puede ir todo por la borda, ¿no? Entonces, fundamental,
ver bien la historia que nos cuenta la paciente y la intervención tiene que ir basada primero en lo que nos cuenta la paciente. Después, a partir de lo que nos cuenta la paciente, pues vemos qué pistas, esto es como el Cluedo, qué pistas me ha dado y de lo que me ha contado, de dónde voy a tirar, qué voy a buscar, qué creo que puede estar pasándole, qué creo que es lo que le está inflamando, ¿no? Hay diferentes factores, como he dicho, que están influyendo en el desarrollo de la enfermedad. Yo tengo que ir a detectarlos, ver cuáles están teniendo el mayor poder de que la enfermedad desarrolle. Factores inflamatorios, factores hormonales. Bueno, estamos ahora hablando en concreto del factor inflamatorio. Entonces, ¿qué está pasando en esta mujer que le está llevando a una situación inflamatoria, ¿no? Entonces, aquí pues podemos sospechar que haya parásitos, podemos sospechar que haya una cándida intestinal, que haya un SIBO, que haya una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, dependiendo de todo lo que la paciente me cuenta, pues yo puedo pedir pues pruebas de heces, parásitos en heces o por PCR, puedo pedir un SIBO, puedo pedir test de microbiota, puedo pedir cualquier cosa, cualquier prueba de este tipo en función de lo que yo crea o de lo que yo voy buscando. Esto es muy importante, porque muchas veces las pacientes me dicen, oye, me voy a ir haciendo una prueba para ya llevarlo adelantado a la consulta. Y le digo, bueno, estas pruebas, espérate que yo te vea y vea qué es lo que quiero pedir, ¿no? Porque quien no sabe lo que busca tampoco va a entender lo que encuentra. Entonces, a lo mejor vas a traer cosas que tampoco... Que no Entonces, van a servir. estas pruebas van a depender, por eso, tengo lipedema, me tengo que hacer esto, esto y esto. No. Nada. Y además muchas veces decimos, ¿no?, que se hace una petición de una prueba especial cuando los resultados de esa prueba van a condicionarte en el diagnóstico o en el tratamiento. Pero cuando no es así, cuando ya sabes por qué vía tirar, entonces muchas veces no es necesario. Simplemente con la clínica ya se ve claro, ¿no?, Claro. por dónde ir. Para el diagnóstico de lipedema sí, pero para abordar, porque como decía antes, ¿no?, para abordar esos factores que influyen sobre la enfermedad, sí es importante. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que está súper inflamada porque tiene una cándida intestinal, sospecho que tiene una cándida intestinal, voy a ir a buscarla, a ver si la encuentro. Y si la encuentro, voy a empezar a tratar su inflamación tratando esa cándida. Pero es que a lo mejor yo puedo tener una paciente con el mismo tipo, el mismo grado de lipedema, que no tiene ninguna cándida. Entonces no tengo que llevar la misma estrategia nutricional con ella. Lo mismo pasa con el ejercicio físico. Se dice de manera general, las pacientes con lipedema, ejercicio físico de bajo impacto. Bueno, hay que ver si efectivamente asocia una hiperlasitud ligamentosa o no. En un alto porcentaje, las pacientes con lipedema asocian hiperlasitud ligamentosa, pero no todas. Entonces, hay que evaluarlo en consulta, ver si efectivamente es así o no, porque el ejercicio de impacto tiene sus beneficios. Si alguien no tiene una hiperlasitud ligamentosa, ¿por qué le vas a...? Entonces, es que es un poco más complejo a la hora de hacer el diagnóstico, no tanto el diagnóstico en sí, sino el diagnóstico y el planteamiento, el plan de trabajo de después. El abordaje terapéutico. Eso es. Exacto. Bueno, qué importante es el diagnóstico también, sobre todo para este tipo de patologías en las que, bueno, seguro que os habéis encontrado en consulta gente que realmente sale de la consulta muy emocionada, positivamente, porque por fin tienen un diagnóstico de algo que, pues, probablemente llevan años arrastrando un sentimiento de culpa, una sensación de algo estoy haciendo mal y no sé lo que es, no sé por qué no me funcionan las mismas estrategias dietéticas que le funcionan a mi entorno y por fin alguien me dice que esto es una enfermedad y que yo no tenía la culpa, ¿no? Sí, ponerle un nombre es liberador. Sí, sí. Así es, ¿no? Porque para muchos pacientes cuando reciben el diagnóstico, efectivamente, como dice Ana, sienten una liberación. Al saber pues, que no ha sido una cosa de ellas, que no han hecho las cosas mal a lo largo de su vida, que no ha sido culpa suya, que por fin lo que le pasa tiene un nombre y que alguien las entiende, ¿no? Pero quiero hacer especial mención aquí a las pacientes que tenemos lipedema en normopeso e incluso en infrapeso, ¿no? Porque de la misma forma que aquellas que sufren sobrepeso o obesidad, pues han tenido que escuchar a lo largo de su vida, es que lo que tienes que hacer es bajar de peso, es que te sobran kilos, es que te está saltando la dieta. Las que no estamos en esa situación,
hemos tenido que escuchar muchas veces, pero ¿qué dices? ¿Tú que vas a tener lipedema? Si mira cómo tienen las piernas, tú no tienes nada, estás obsesionada. Eso también es muy frustrante, ¿no? Tanto para las pacientes que están en un punto como están en el otro. Sobre todo también porque por mi experiencia, no solo como profesional en pacientes que tienen normopeso e infrapeso, sino también como paciente, el lipedema en normopeso e infrapeso es en general bastante doloroso. Bastante doloroso. Entonces, ¿Por algún motivo bueno, en especial es más doloroso que bueno, o simplemente es así? no existen estudios todavía que puedan explicar esto. Se piensa que es porque hay un aumento dentro de uno de los del compartimento vasculonervioso que hay a través de las piernas, del compartimento safeno, hay un aumento de la presión ahí que genera bastante irritabilidad en todo el paquete que va por dentro. Es como yo siempre a las pacientes les digo, imaginaros un cablecito de la luz, si nosotros le pegáramos un corte al cable de la luz, dentro nos encontraríamos cablecitos de colores, verde, amarillo, tal, digo, pues el compartimento safeno nuestro es algo muy parecido, ¿no? Entonces tenemos ahí, si hay grasa que está inflamada, genera muchísima presión y eso, aunque no tengas una pierna muy voluminosa, lo vas a notar mucho, ¿no? Entonces la pierna voluminosa, además, cuando ya hay mucha carga, pues se añade la sensación de pesadez y ya esto es pues como cuando ya hay demasiadas cosas, la paciente incluso tiende a veces a acostumbrarse a notar esa pesadez, esa sensación de 2 carros de la compra en las piernas. Pero la paciente que no tiene tanto volumen es más una sensación como de descarga, porque es más concreto ahí. Entonces es bastante incómodo, ¿no? Por otro lado, también es cierto que muchas pacientes cuando reciben el diagnóstico sufren. Hay pacientes en mi consulta que se han puesto a llorar cuando hemos dicho, mira, sí, esto es lipedema, ¿no? Porque claro, realmente el hecho de recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica a priori asusta en muchas ocasiones, ¿no? Y puede llevar a pensar en un primer momento decir, ostras, pues te ha caído algo que no te vas a poder quitar y esto lo vas a tener para toda la vida, ¿no? Pero ahí está la importancia de hacer un buen diagnóstico y un buen planteamiento desde el principio de la enfermedad, de enseñar a la paciente, de explicarle lo que le está pasando, de buscar qué cosas están presentes en su vida, que están afectando directamente a la progresión de la enfermedad, enseñarle a trabajarlas, a que entienda que si aprende a manejar estos factores puede manejar perfectamente la enfermedad y que puede ser perfectamente autónoma y puede tener una vida perfectamente normal. Pero es muy importante, claro, es muy importante una vez recibido ese diagnóstico, el trabajo de conocerse a sí misma y de cómo se está desarrollando la enfermedad en una misma para poder trabajar de una manera concreta y ser totalmente autónoma. Entonces eso es una labor muy importante en ese primer momento por parte de los que estamos en el otro lado, que hemos pasado ahí y ahora estamos como profesionales, de hacer ver esto, ¿no? Es decir, tienes lipedema y ya está, tienes esta solución, esta solución, esta solución. No, hay que entender un poco esto, ¿no? Eso es importante. Hay una cosa que me gustaría decir, que sobre todo que, ¿sabes? Porque hay, bueno, diferentes opiniones y tal, y hay mucha gente que también es como un planteo bastante antiguo, ¿no? Porque en esto se va evolucionando mucho y yo desde que estoy metida en el tema he escuchado muchas cosas y muchas corrientes diferentes, pero sí que es verdad que es importante entender que si bien es una enfermedad crónica y que si bien puede ser degenerativa, también puede ser que incluso hasta se revierta. Yo lo vi en mi cuerpo, ver cómo revertía la situación, ¿sabes? Evidentemente son células, son adipocitos, son células grasas, no desaparecen de tu cuerpo si no hay una liposucción, pero aún así es la primera vez en mi vida que yo no volví a desarrollar la inflamación en estos adipocitos, ¿no? Porque aprendí a gestionar mi patología, mi enfermedad, y aprendí a llevarla lo mejor posible, ¿no? Y mi calidad de vida mejoró y yo no voy a acabar como mi bisabuela en silla de ruedas, como me dijeron alguna vez, ¿no? Algún médico alarmista, no es eso, ¿sabes? No es que estás... Yo siempre digo una cosa que Miriam se ríe, pero es cierto, ¿no? Yo creo que la herencia no determina una sentencia siempre, ¿vale? Tú puedes trabajar para que eso cambie, ¿no? Muchas veces hay gente que, es que en mi familia todos tienen diabetes tipo 2, acabaré teniendo diabetes tipo 2. No, esa es una enfermedad que tú puedes evitar,
No Ujú. necesariamente, no es normal que tengas 60 años y tengas diabetes tipo 2. A lo mejor lo que heredaste fue la manera de comer de tu familia, pero entonces, bueno, hay que tratar de trabajar sobre eso, sobre esos hábitos, sobre esas costumbres, sobre esa, que al final, yo siempre digo, hemos heredado una alimentación de posguerra, ¿no? Barata, en base a hidratos de carbono, a alimentos proinflamatorios que llenaban la barriguita para ir a hacer una jornada larguísima, y bueno, y entonces la gente comía lo que podía, pero hoy día que tenemos otros recursos, que también el estilo de vida que llevamos es completamente diferente porque vivimos sentados en el ordenador, vivimos, bueno, con una actividad física bastante reducida, porque muchas veces dicen, no, es que yo voy todos los días al gimnasio, ok, pero vale, el día tiene 24 horas, tú haces 30 minutos de gimnasio, es maravilloso porque hay gente que no hace nada. O sea, tus 30 minutos, ole. Pero bueno, claro, no hace falta que estés comiendo como nuestros abuelos o bisabuelos que estaban de sol a sol en el campo o haciendo largas jornadas en una fábrica, subiendo y bajando peso todo el tiempo, ¿no? O sea, es otro tipo de vida, entonces merecemos también cambiar un poco el paradigma de la alimentación, ¿no? Que esto, bueno, esto vosotros siempre habláis de esto, pero específicamente el lipedema es muy importante entender que hay muchas cosas bueno, que hemos heredado en las costumbres de cómo comer, cómo alimentarnos o cómo vivir, que es bueno trabajar en pro de, bueno, de nuestra calidad de vida. De mejorar la calidad de vida, Exacto, claro. Lo que decimos también, ¿no? Que la epigenética es exacto, más importante que la genética muchas veces. Ujú. Sí, sí. totalmente. Sí, sí, Y en el lipedema igual. sí, sí, Genial. por Y supuesto. y en cuanto al tratamiento, vamos a entrar un poquito más en profundidad ahí. Sé que habéis comentado que cada caso es un mundo, que es verdad que se tiene que hacer un buen diagnóstico, un buen diagnóstico previo y que no hay como la dieta para lipedema, pero ¿hay algunas cosas que tengan en común todos los abordajes? Es decir, vaya por donde vaya, por ejemplo, se me ocurre, yo desde mi desconocimiento, pero pienso, según, si no me equivoco, según lo que he leído y tal, el gluten es o sea, un elemento que puede favorecer esa permeabilidad intestinal. Entonces, en todos los tratamientos del lipedema, teniendo en cuenta que la permeabilidad intestinal es uno de los factores, ¿no? Sería se da por supuesto que se eliminaría el gluten o hace falta reducirlo o incluso no siempre, hay veces que se puede mantener. ¿Hay alguna cosa que tengan en común todos los casos? En cuanto al tratamiento me refiero. Yo te diría que no. Yo no pongo la misma pauta dietética a todo el mundo y hay mucha gente que solamente necesita reestructurar y equilibrar un poco para tener una alimentación densa en nutrientes, ¿no? Y hay gente, claro, es que depende de tantas cosas, porque si hay que perder peso, también tienes que empezar con alguna pauta, con alguna estrategia que puede ser cetogénica o puede ser la dieta RAD, ¿no? Las enfermedades raras del tejido adiposo, o puede ser una dieta antiinflamatoria. Más que dieta, al final la alimentación antiinflamatoria es como que engloba todo. Y dentro de la alimentación antiinflamatoria, por supuesto que sabemos que el gluten de hoy no es el mismo gluten de hace 100 años atrás. O sea, el tamaño del gluten en la semilla en 100 años ha crecido 75 veces. No es igual. Wow. El trigo mismo no es igual. Mis abuelos me contaban que plantaban trigo, juntaban una parte para hacer el pan, la llevaban al molino y la otra parte la guardaban para plantar. Hoy día eso no se puede hacer, la semilla es estéril, más de dos cosechas no aguanta, con suerte, ¿sabes? Entonces, claro, ahí hay una manipulación genética que al final termina afectándonos, ¿no? Y no es solamente, no es un problema de los cereales o no es un problema de, bueno, de cómo se fue dando todo. Y entonces hay gente que a lo mejor tomando un pan de centeno integral, de buen origen, de masa madre, ¿sabes? Tiene buenos resultados. Y hay gente que a lo mejor, en mi caso, por ejemplo,
que los cereales en general son proinflamatorios para mí. Yo puedo tomar un sarraceno y que igual, ¿sabes? Tú vas un poco como midiendo y mirando. Yo siempre digo a las chicas, cuando una está tan inflamada, llega un punto que desconoces un poco los síntomas, porque eh, normalizas el síntoma, ¿sabes? Tienes tantas cosas que en mi tierra se dice una mancha más al tigre, ¿sabes? Como que no lo distingues, porque ¿qué más da? Sí, o sea, qué sé yo, si es que es esta copa de cerveza me hizo mal o que es este trocito de pan, porque todo siento que me hace. Hay muchas chicas que me dicen, es que bebo un vaso de agua y estoy inflamada. Claro, porque llevas una inflamación brutal. Entonces, claro, depende mucho del estadio, del momento en que estés, porque por eso te digo que vamos cambiando y evolucionando de estrategia, porque, bueno, porque además el tratamiento va mostrando su progreso, ¿no? Y a medida que vas progresando, siempre mi idea y la de Miriam es que vuelvan a comer prácticamente todo dentro de lo que son alimentos reales, ¿no? Porque también siempre comento lo de una paciente que me decía, ¿y para cuándo la palmera de chocolate? Digo, a ver, de mi boca no lo vas a escuchar. Claro. Yo Si lo siempre quieres digo, hacer, claro, basa tu si lo quieres alimentación tomar, en buenas elecciones y no en restricciones, ¿no? Habrá cosas que tú misma te darás cuenta que, viste, yo les digo, yo es como que te hago trampa porque te hago sentir bien y después tú misma decides, no, esto no lo voy a tomar porque realmente, o sea, no me compensa, no me sienta bien, ¿sabes? Pero bueno, es un poco eso. No sé, Miriam, supongo que piensas esto, ¿no? Que Aparte siempre lo también, claro, hablamos. aparte de esto, no solamente es lo que se come, sino cómo se come. Exacto. Entonces, en el diagnóstico, yo le pregunto a la paciente de todo: el tiempo que tarda en comer, el tiempo que dedica a preparar la comida, todo esto es muy importante. A mí tampoco me vale gente que come, bueno, vamos a decir que elige bien, pero luego lo distribuye muy mal, ¿no? Entonces, esto también forma parte del abordaje de la estrategia nutricional y hay que detectarlo en el diagnóstico para luego trabajarlo. No es solamente este plan dietético que vamos a hacer de esta forma o de esta otra, no. Después tiene que llevar consigo toda esa reeducación y que la paciente realmente vaya dándose cuenta de todas estas cosas que le están inflamando, ¿no? Aparte de todo esto, pues bueno, aparte de las estrategias nutricionales, el ejercicio físico y etcétera, como decía antes, pues también hay que ver la condición de cada paciente, si existe alguna comorbilidad asociada o no, si existe hiperlasitud o no, todo este tipo de cosas a la hora de pautar un ejercicio físico. Y de la misma manera, por ejemplo, la compresión, ¿no? También hay una locura oye, dime qué medidas me pongo. Pues es que hay que ver, ¿no? Hay que ver si hay edema, si no hay edema, si hay afectación hepática, si no la hay, si hay afectación circulatoria, si no la hay, qué estadio tienes. No hay un tipo de compresión. Sí que es verdad que durante algunos años, por digamos que este impasse entre no tienes lipedema, es linfedema, y un poco la confusión, pues sí que se han ido como adoptando, ¿no?, muchas cosas del linfedema al lipedema, y durante un tiempo de transición se habían puesto como ciertas premisas que para el linfedema sí, y también se aplicaban igualmente para el lipedema. Por suerte ya vamos avanzando sobre esto y vemos que no hay tanta rigidez. De la misma manera también los tratamientos complementarios, ¿no?, en fisioterapia, cirugías o técnicas no quirúrgicas que pueden hacer. Yo siempre explico que todo esto son tratamientos complementarios que ayudan a mejorar los síntomas, pero no son tratamientos definitivos de la enfermedad. Es decir, no puedes empezar la casa por el tejado. Hay una parte que es la que tienes que hacer tú. Hay pacientes que vienen a mí, oye, quiero que me hagas esto. Haces esto, ¿cómo comes? ¿Cómo tal? ¿No haces? Entonces, vamos a empezar primero por la base, porque es una enfermedad crónica. Da igual que tú te vayas directamente al tratamiento complementario, que no se va a quitar. Puede mejorar tus síntomas, pero si tú no abarcas esa parte fundamental, te va a venir de vuelta otra vez y otra vez y otra vez. Comentaban antes, bueno, son adipocitos que no van a desaparecer de nuestro cuerpo si no es con una liposucción. Bueno, ¿qué te van a liposuccionar entera? No, es una enfermedad metabólica. Es decir,
no es aquí te quito esto y ya está. Es decir, te pueden hacer una liposucción de descarga que te va a ayudar muchísimo en estadios avanzados a encontrarte mucho mejor, pero si tú no tienes una buena base, pues ¿qué hacemos? Vamos a volver otra vez a lo mismo. Entonces, claro. se habla mucho de tratamiento conservador versus tratamiento quirúrgico. A mí no me gusta nada esa diferenciación. Yo creo que existe el tratamiento, una base fundamental que es la que tienes que aprender, es la que tienes que aprender en base a lo que te pasa a ti, y después tienes un abanico de posibilidades para poder hacer, si tú quieres mejorar en concreto determinados puntos, ¿no? O para mejorar un poco más pero tú hasta donde llegas, el 80% es entero tuyo, y el objetivo fundamental es que tú aprendas a hacer ese 80%. Y eso pasa por, primero, visualizar muy bien qué es lo que está pasándote a ti. Esto es importante, porque cuando una ya sabe que tiene lipedema, sobre todo se lo lleva arrastrando mucho tiempo, lo primero que dices, vale, pues ya sé lo que tengo, ¿qué tengo que hacer? Dime qué voy a hacer, vamos a ver qué hacemos. Lo que tú me digas algo es como, un momento, espera un poco más, a estudiar bien qué exactamente está pasando, cuáles son tus hábitos, todo esto, cómo está tu intestino, todo, y a partir de aquí entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a ir pasándote poderes, ¿no? Que tú vayas aprendiendo. Vayas siendo cada vez más autónoma. Claro. No puede ser, de ninguna de las maneras, no puede ser que dependas de por vida de un profesional o de un tratamiento. Me he hecho ese tratamiento durante X tiempo y al año que viene voy y me lo hago otra vez. Y el año que... No, de ninguna forma, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho por que las pacientes entiendan realmente que lo importante es eso, que adquieran, yo siempre digo que llegáis al nivel experto y poder tener una vida normal. Lo que decían, a mí intento siempre que al final puedan, pues eso, reintroducir la mayoría de los alimentos y ser imperfectas. Es decir, pues hago todo esto, pero hoy me apetece hacer esto que está mal. Y no va a pasar nada, ¿no? Siempre y cuando pues, se descarte que no haya algo que lo contraindique 100%, pero no nos podemos olvidar que una gran mayoría de pacientes con lipedema vienen de una historia de muchas dietas, de muchas restricciones, de muchos palos, ¿no? De iniciar algo y caerse, ver que no sale otra vez. Entonces hay que ser también muy prudentes a la hora de poner restricciones, de decir esto no se hace, esto tal, porque el diagnóstico nos tiene que hacer libres, no esclavas, ¿no? Total. De hecho, mira, justo ahora estaba leyendo que nos han puesto algún comentario y decía una persona, llevo años yendo al endocrino, del endocrino al endocrino y solo he conseguido que me den dietas de cajón, de las típicas que conocemos todos, con las que apenas bajo 2 kilos. Ahora me doy cuenta de que quizás tenga esta enfermedad. O sea, bueno, que al final cada vez cuanto más conocimiento, a veces a la consulta llegan pacientes o con demasiado poco conocimiento o con demasiado mucho, ¿no? O sea que es que al final el exceso de información también genera mucha duda y al final tener delante un profesional experto en el tema y que te va, o sea, en el que confías y en el que y al que, ¿no? Durante un tiempo das todo te entregas, ¿no? Al tratamiento que te permita y tal, pero después sin lo que decías, sin ser esclavos de eso, o sea, cogiendo cada vez más autonomía y cogiendo las riendas de nuestra salud, que eso es súper importante. Es el objetivo. Hay pacientes que a mí me dicen, bueno, te vendré a ver mejor si vengo a verte. Digo, no, si tú tienes que estar viniendo a verme todo el tiempo, para mí es un fracaso, porque entonces no estoy consiguiendo nada, no estoy consiguiendo lo que quiero. Deja espacio que venga gente nueva, tú ya vuela sola. Si ya estás aprendido. Claro, entonces el objetivo real es ese, no que dependan de mí, ¿no? Claro. O de Ana, entonces eso es verdad que lleva mucho trabajo, pero se puede conseguir perfectamente y se puede tener una vida perfectamente normal. No hay que limitarse, pero en absoluto. Y de esto podemos dar fe, Ana y yo, porque lo vivimos así, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, tal cual. Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas por aquí que sean un poco así rápidas de contestar, lo iremos dejando por aquí. Yo solo quería decir que estoy muy contenta que
de que os hayáis incorporado al equipo y muy orgullosa de tener realmente un grupo de profesionales, un equipo de profesionales que vamos en la misma dirección, que todos somos especialistas en la psiconeuroinmunología, en ver al paciente de una forma integrativa, de atender cada detalle del paciente, de dedicarles tiempo en consulta, ¿no? Que eso muchas veces falta en la medicina convencional, ¿no? Nos falta tiempo, o sea, en 5 minutos de consulta con el médico o con el endocrino no nos da tiempo de explicarle todo esto y, por lo tanto, me imagino que se hacen también diagnósticos erróneos o por falta de tiempo muchas veces. Y bueno, a nuestra consulta llegan pacientes con muchas ganas de curarse, con mucha predisposición también, porque llevan arrastrando alguna patología desde hace muchos años, y creo que ahora con vuestra incorporación también por fin podremos atender pacientes de lipedema, entre otros, porque también teniendo en cuenta que sois tan buenas en el tema digestivo, porque tiene una relación con lipedema, pues todos los casos que puedan ser de digestivo, si estás conectado a este directo y no tienes lipedema, pero puedes tener alguna patología digestiva que te haya resonado de lo que hemos hablado hoy, pues bueno, tenéis que entrar en nuestra página web, que es soycomocomo.es/la consulta, y ahí hay un formulario en la página web donde pone pedir cita, y ahí podéis explicar un poquito cuál es el motivo de vuestra consulta para que nuestro personal de atención al paciente pueda dedicarte un ratito para valorar tu caso y ver con qué profesional sería mejor que te atendieras y que te llevara, ¿no?, en tu caso. Después, en estas sesiones clínicas, lo bueno es que tratamos casos que necesiten el apoyo profesional de otro ámbito, ¿no? Pues con un médico, con un psicólogo, etcétera. O sea que nos apoyamos entre nosotros para ofrecer pues el máximo detalle a todo el abordaje terapéutico que necesite el paciente, ¿no? Entonces, bueno, Miriam y Ana ya tienen las agendas abiertas si queréis hacer alguna consulta o alguna valoración con ellas. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos, sobre todo a vosotras dos, por haber dedicado este tiempo. Ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor. Seguro que todos los que estáis ahora conectados y también los que verán este vídeo, puede ser que les haga ilusión haber escuchado todo esto y que se vean reflejados, ¿no? El otro día, de hecho, en el Biocultura de Madrid vino una chica que me decía, bueno, yo es que tengo sobrepeso, pero en realidad como si yo no supiera lo que es el lipedema, y me venía a explicar que tengo una enfermedad, que no es obesidad, pero y le digo, lipedema. Me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Y digo, bueno, porque estamos justo atendiendo casos de lipedema. En serio, no sé si se habrá conectado, porque le dije sobre todo que se mirara el podcast que había hecho Miriam con Nuria, que era muy interesante, que si se sentía identificada, que nos empezara a seguir. Y bueno, a ver si quizás hoy se ha conectado por aquí y me ha hecho caso, o quizás no, pero bueno, que está muy bonito poder estar, ¿no?, más cerca de estas personas y bueno, y apoyarnos, ¿no?, entre todos. Claro que sí. Sí, por supuesto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber asistido y hasta pronto. Gracias a Adiós, ti. un placer, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.